Se acabó, punto final. Es hora de discutir y debatir este eterno enigma, un concepto, una comunidad y un sinfín de memes y rechazo. Vayamos de una vez a descubrir si tú, mi querido peludo oloroso y adicto al auto delicioso amigo, ¿acaso eres furro? Oh sí, sin que se dieran cuenta los he puesto a prueba muchas veces en el contenido de este canal, al igual que en la pestaña de comunidad. Mis amigos, ¿de dónde proviene todo ese odio y rechazo? Yo los conozco muy bien. ¿Por qué será que las votaciones indican una cosa mientras que los comentarios me dicen otra completamente diferente? ¿Me están ocultando algo? No. Bueno, sí. Iniciemos inmediatamente. El concepto furro refiere al significado como peludo, peluche y todos sus derivados. El universo que lo rodea es sumamente vasto como para lograr abarcarlo en un solo video. Además, mi contenido no se centra en eso, y mi objetivo es mostrarles los niveles / categorías en las que un usuario realmente es considerado un furro y los que no. El contenido furry, ambientado a lo que nos concierne, en este caso la parte artística, llevado de la mano con la R34 y todo lo que conlleva, es también llamado GIF Art o simplemente GIF, el cual es supuestamente el sonido que hacen los zorros. Mostrado y categorizado de una manera un tanto peculiar, y sí, en ambos sentidos, el normal y el profanable. Iniciamos por lo que no se considera furry. Aquí aparece todo aquello que conocemos como semi-humanos, un físico en su 90% humano natural con pequeñas características de algún animal. De aquí nacen las subcategorías como los necos, simplemente orejas de gato y una cola a juego conservando una apariencia a la humana no te hace furry. Si te identificas o te agrada el estilo, no te preocupes, aún estamos a salvo. Podemos reconocer a personajes del medio como la VTuber Gura con características de tiburón, Raftalia del anime Tate no Yusha con características de mapache, e incluso el personaje Fran de la saga de videojuegos Final Fantasy. Sí, esta categoría suele ser de las más populares, al igual de la que hablaré a continuación. Semi-furry. En esta sección los aspectos de animal empiezan a ser más evidentes y pronunciados. El cuerpo de los personajes se cubren casi totalmente de pelaje, pero continúan delimitándose en características especiales como el cabello. Podemos reconocer personajes como Michiru Kagemori de Brand New Animal. Aquí se combinan fácilmente personajes de estilo mitológico semi-humanos como faunos, lamias, minotauros o incluso arpías, una categoría que fácilmente podemos identificar en las más populares series anime como Monster Musume o Monster Girl Doctor. Furros. Sin duda alguna, la categoría más popular y debatible y fácilmente confundida con los demás tipos. Aquí entra lo que se conoce como animales antropomórficos. Si antes vimos en un personaje ligeras características de animal en humanos, ahora la balanza mostrará todo lo contrario, características humanas en lo que son un 80% animales. Si aún no me he dado a entender, deja que te lo explique un poco mejor. En esta categoría, los animales toman protagonismo adaptándose por lo menos físicamente con la esencia humana, con un esqueleto similar al nuestro, posturas erguidas a dos piernas e incluso poder conservar una actitud civilizada y generalmente la costumbre de llevar ropa. De esta categoría tenemos muchísimos más ejemplos como el universo de la película Zootopia, la saga Kung Fu Panda, Sync, la reciente cinta de los tipos malos, algunos personajes de Hotel Transilvania, Goofy y su universo, Roxanne, Chicken Little, o la serie anime Beastars, personajes del mundo popular como nuestra carismática Lona de Helluva Boss, Crash y sus compañeros, Pandawa de Dofus, e incluso las transformaciones dentro del videojuego Bloody Roar, y como no, los personajes originales que ha llegado a usar el maestro animador Dives, el Shinshu Temple se encontraría aquí. Una categoría super hiper 100% real, no fake, un link mega popular en la cultura actual, donde el furry fandom toma principalmente inspiración y que lamentablemente de sus manzanas podridas en sus filas y constantes ataques de otras comunidades a raíz de esto,
se ha ido manchando el nombre furry y sus derivados con odio y rechazo, principalmente a cualquiera que mencione que Renamon se ve sexy, lo cual es completamente cierto, aunque muchos escondan su verdadera opinión por miedo a lo que acabo de mencionar, el rechazo. Ahora hablaré de lo que muchos consideran la parte delicada y bizarra, por la que la mayoría confunden términos y creen que tener a tu gato cerca te la pondrá más dura que la situación económica en Latinoamérica. No podrían estar más equivocados. Super furro, furro nivel 4 o lo que sea que preceda al anterior puesto refiere a aquellas especies que empiezan a predominar con sus aspectos físicos más animales, aunque conservan incluso posturas erguidas como la humana. Aquí también se les representa generalmente sin ropa ya que no suele ser necesario. Los reconocemos en series como Tom y Jerry, Coraje el perro cobarde, El Coyote, Donkey Kong, la película de Angry Birds, Un show más con Mordecai y Rigby, Jake el perro en Hora de Aventura, los personajes en la saga Madagascar e incluso el tigre Toño de las cajas de cereal. En la última escala, el punto más debatible y por lo que tachan a la comunidad furra como un grupo de enfermos depravados puede interpretarse físicamente como animales al 100%, por tener todas las características de un animal, exceptuando por tener al menos una conciencia desarrollada parecida a la humana. Si no me equivoco, también suelen llamarlo tipo feral o salvaje en su traducción al inglés. Podemos reconocerlos en películas como El zorro y el sabueso, Brave el cerdito valiente, La secreta vida de tus mascotas, los coprotagonistas del Libro de la Selva, El Rey León, hasta la saga de la Era de Hielo. Así que para resumir y que visualmente sea más fácil de explicar, esta sería la escala o niveles que hay en el concepto furro. En una opinión completamente personal, si tus gustos se mantienen en los primeros 3 niveles de la escala, podemos estar tranquilos que no hay nada de malo. Los diseños son justamente para dar una personalidad fuera de lo común y antojar por sus características físicas humanas. Ya lo sabemos, generosos atributos y curvas de ensueño. Raftalia es una diosa, Mirko es increíble y Lona, bueno, ya lo sabrán pronto. Si tus gustos llegan a rondar los últimos 2 puestos, bueno, no es lo común, pero entiendo que no veas a tus mascotas como algo atractivo. Pausa dramática. Filia no está bien en absoluto, sin embargo es lo que otras comunidades piensan de los furros. Pero es hora de pelear en los comentarios. ¿Dónde crees que entren algunos Pokémon o incluso Digimons? ¿Entrarán los personajes de Five Nights at Freddy's y cuál es tu personaje favorito? Espero que este material haya ayudado a despejar muchas dudas, y de mientras te invito a ver estos próximos videos que seguro te encantarán.